Pues demos lectura a 1 de Pedro 4, del 7 al 11, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, mis hermanos, en este pasaje, el apóstol Pedro nos da otra motivación para que perseveremos en santidad, para que perseveremos haciendo el bien en medio de todas las dificultades que encontramos en esta vida. Y el hecho que nos da aquí el apóstol Pedro es una verdad que es ciertísima, y es que nuestra historia, tal como la conocemos hoy, se dirige hacia su consumación. Dice el apóstol Pedro en la primera parte del verso 8: mas el fin de todas las cosas se acerca. Debemos de vivir a la luz de esta verdad. Y a la luz de esta verdad, aquí Pedro nos va a decir lo que tenemos que hacer con respecto a nosotros mismos y lo que tenemos que hacer con respecto a nuestros hermanos. A la luz de la verdad de que el fin de todas las cosas se acerca. Con respecto a nosotros, dice la segunda parte del verso 7: sed pues sobrios y velad en oración. Son nuestras responsabilidades personales, ser sobrios y velad en oración. Y nuestras responsabilidades con respecto a nuestros hermanos las encontramos de los versos 8 al 11, cuando dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Vean ustedes, entre más conscientes estemos de que el fin está llegando, más ferviente amor debe de haber entre nosotros. Sí. Y dice aquí: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso nos dice que tenemos que tener una actitud perdonadora entre nosotros. El verso 9 nos dice que debemos de ser hospedadores unos con otros. Dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y en los versos 10 y al 11 nos va a decir el apóstol que los dones que hemos recibido por su Espíritu Santo los pongamos al servicio de nuestros hermanos en la iglesia local. Por eso dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y todo esto es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, lo vamos a dedicar al verso 7. Y ahí vamos a ver dentro del verso 7 dos puntos. Primeramente, tenemos que entender lo que quiere decir el apóstol Pedro cuando él afirma que el fin de todas las cosas se acerca. Es lo primero que vamos a ver. Y después vamos a ver los deberes personales. O sea, ¿qué debemos de hacer a la luz de esta verdad? Que ya lo vimos: sed sobrios y velad en oración. Y si el Señor nos presta vida, para el siguiente mensaje, que será dentro de 15 días, veremos las responsabilidades para con nuestros hermanos, que son las que encontramos en los versos 8 al 11, como ya leímos. Entonces, de modo, mis hermanos, que este mensaje se titula Viviendo a la luz del fin. Viviendo a la luz del fin. Y hoy vamos a ver la parte 1. Y como ya dije, en 2 domingos, si el Señor nos da vida, veremos la parte 2. Entonces, iniciemos con el punto número 1. O sea, entender qué quiere decir el apóstol Pedro cuando él dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Entender eso. Aquí la palabra fin en el griego es la palabra telos. Significa consumar, completar, terminar. Y aquí se refiere a la consumación de nuestra historia tal como la conocemos. O sea, lo que Pedro nos dice es que todas las cosas, toda la historia, todos los eventos como los conocemos hoy están por terminar, están por llegar a su fin. Y notemos algo: Pedro dijo esto hace casi 2000 años. Sí, hace casi 2000 años dijo esto Pedro, que el fin de todas las cosas se acerca.
Pero tampoco olvidemos lo que el mismo Pedro dijo allá en 2 de Pedro 3:8, se lo leo, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero aquí entendemos algo, mis hermanos, que es importante saber. O sea, el fin del mundo, si bien no es inmediato, voy a explicarme con esto. Es decir, en 2000 años no ha ocurrido el fin del mundo. Entonces no es inmediato, pero sí es inminente. ¿Qué quiere decir? Inminente quiere decir que definitivamente ocurrirá. Ocurrirá. Es inminente, no inmediato. Entonces, de modo que podemos decir lo siguiente, quizás para que nos quede un poco más claro. El fin del mundo no va a ocurrir hoy, para que estén tranquilos, mis hermanos. Pero sí puede ocurrir en los años que queden de tu vida. Eso sí puede ocurrir. Yo tengo 56 años. Quizás el Señor me regale otros 20 años. No lo sé. Entonces, hoy no va a ocurrir por lo que vamos a ver. Hay unos eventos que tienen que pasar antes que aún no ocurren. Pero sí puede ocurrir en estos 20 años que me queden de vida. Eso es que no es inmediato, pero sí es que inminente. Y debemos vivir ante la inminencia de que el fin de todas las cosas se acerca. Y vamos a explicar esto, mis hermanos. Nos tiene que quedar claro, como ya dije, qué significa que el fin de todas las cosas se acerca por la exhortación que nos hace el apóstol Pedro. Él nos dice, vamos a leer de nuevo 1 de Pedro 4:7, la primera parte. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Miren, aquí cuando Pedro nos dice que seamos sobrios, nos dice literalmente que tengamos una mente sana, una mente que piensa con claridad. Eso quiere decir aquí. Y en este contexto que estamos estudiando, una persona sobria es una persona entendida del tiempo y de las circunstancias en las cuales él está viviendo. Él entiende que el fin de todas las cosas se acerca, entiende lo que significa, y en base a eso él conduce sus acciones. Así que para ser sobrios, ya dije, tener una mente sana, una mente que piensa con claridad, debemos de tener bien claro esto. De nuevo, el fin de todas las cosas se acerca. Y con esto también tenemos que tener claro algo, hermanos, que muchas veces se ignora, que ya estamos viviendo en los últimos días. Ya estamos viviendo en los últimos días. Los últimos días en la Biblia se conocen como los postreros días o como el último tiempo. Y un evento, mis hermanos, que confirma, entre varios, pero por mencionar uno, que ya estamos viviendo en los postreros días, es que estamos ya viviendo en el tiempo del cumplimiento de muchas profecías. Pero una es la profecía de Joel 2:29. Esta la mencionó Pedro allá en Hechos 2:16. Si gustas moverte ahí, mi hermano. Hechos 2, verso 16 y primera parte del 17. Es el apóstol Pedro quien está hablando. Y mira lo que dice. Dice: mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Y eso lo mencionó allá en Joel 2:28. Y esto es lo que menciona. Dice: y en los postreros días, ¿ven? ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días, el último tiempo. Que dice, en esos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuándo fue el cumplimiento? En Pentecostés. Y a partir de ahí, en todos aquellos que llegamos a la fe, el Espíritu Santo es derramado en nosotros, mora en nosotros. El Espíritu Santo, somos la morada del Espíritu Santo. Jesús dijo lo siguiente, y es importante entender esto. Allá en Juan 16:7, Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que pudiera enviar a su Espíritu Santo. Le leo el texto, Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, los últimos tiempos corresponden al tiempo de la iglesia tal como la conocemos hoy. Un tiempo en que su Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de los que hemos llegado a la fe de Cristo. Y ve lo que leímos. ¿Qué dijo Cristo? Os conviene que yo me vaya para que les pueda enviar
al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que los últimos tiempos, ¿dónde inician? Inician con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí inició el último tiempo, los últimos días. Y de esto también nos habló el apóstol Juan. Muévete ahí, por favor, a Primera de Juan 2:18. Vamos a ver las dos cosas, que ya estamos viviendo en los últimos días y que esos últimos días iniciaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Primera de Juan 2:18. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Es muy claro, ¿no? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mira lo que dice más adelante, 1 Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ven, mi hermano, si lo que caracteriza el último tiempo es que habrá anticristos, ¿y quiénes son los anticristos? Los que niegan que Jesús es el Cristo. Entonces vemos que no podían negar a Jesús antes de su primera venida. Digo, es como lógico, ¿no? O sea, lo niegan a partir de su primera venida porque ya vino Jesús, ya nació Jesús. Y ahí es donde nacen también los anticristos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos últimos días, el último tiempo, los posteriores días, van desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo terminan? ¿Cuándo termina? Y el fin de los últimos días es el fin de este tiempo. Es el fin de todas las cosas, ese fin que se está acercando. O sea, coincide. Estamos en los últimos días, el fin de los últimos días es el fin de todas las cosas. ¿Y cuándo es ese día? El inicio de los últimos días, ¿cuándo es, mis hermanos? Con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo terminan esos? Vamos a 2 de Pedro 3, por favor. 2 de Pedro 3, versos 8 al 10. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Mas, oh amados, lo que ya leímos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y después dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de su segunda venida. A eso se refiere. Hay algunos que niegan, o sea, burladores, que dicen, o sea, no creen en eso. Pero dice Pedro, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros. Y vean, para con nosotros, para con el pueblo de Dios, para con el pueblo escogido de Dios. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos son todos aquellos por los que Cristo vino a dar su vida. Y dentro de ese todos hay muchos que están en el mundo y que aún no han llegado a la fe. Entonces, Dios está dando un tiempo para que todos los escogidos lleguen a salvación, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ve lo que dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. O sea, es seguro, Él viene por segunda vez. Y nos dice, como ladrón en la noche. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que viene, que la hora y el día, nadie la sabe. Nadie sabe, es lo que quiere decir aquí. Por supuesto, Dios mismo, Él sí sabe. Él sabe cuándo viene por segunda vez, Dios mismo. Entonces, esto quita de nosotros el estar jugando a adivinar la fecha y el día, cuándo vendrá nuestro Señor Jesús. No nos toca eso. O sea, nos toca saber que su segunda venida es inminente. Puede ocurrir en el resto de vida que me queda, pero el día y la hora nadie la sabe. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y después dice lo que pasará cuando Él venga. Dice, en el cual los cielos, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi postura es que esto es literal. En ese día final, el Señor Jesús viene para varias cosas. Viene para traer juicio, viene para traer salvación. En la salvación viene para glorificar nuestros cuerpos y viene para glorificar esta misma tierra. Y una forma de glorificar esta tierra es por medio del fuego, lo que dice aquí. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es un evento sobrenatural de Dios el que provocará esto. Y aquí ya empezamos a ver nosotros, a la luz de que todo esto llegará a su fin, cómo debemos de vivir nosotros. El apóstol Pedro nos lo dice más adelante, ¿verdad? En santa y piadosa manera de vivir. ¿Vivir qué? Para el reino, vivir en santidad. Por eso ese es el motivo que nos deja aquí el apóstol. Vivir con la mente puesta en que el fin de las cosas se acerca nos llevará a despegar nuestros ojos de este mundo, a entender que somos extranjeros y peregrinos, que somos de paso, a no enredarnos con estas cosas del mundo que nos distraen, ¿sí? Pero bueno, entonces, cuando Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, ¿a qué se refiere, mis hermanos? Al final de la historia como la conocemos. Y debemos saber que ya estamos viviendo en los últimos días. Y estos últimos días iniciaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo terminan? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son eventos que coinciden. O sea, la palabra que se usa son concomitantes. Esta palabra son eventos que ocurren en el mismo periodo de tiempo. Hay otro evento que ocurre, la salvación final de nosotros y el juicio. Todo eso coincide. Entonces, el final de este tiempo se acerca, la consumación de nuestra historia. ¿Coincide con qué? Con el fin de los últimos días. ¿Con qué coincide? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrirá ahí? Traerá salvación, glorificará la tierra, glorificará nuestros cuerpos, pero también que traerá juicio sobre aquellos que no se arrepintieron. Sobre aquellos que no se arrepintieron. Y del juicio, Pedro nos habló lo que vimos el domingo pasado, en 1 de Pedro 4, versos 4 y 5, cuando él dijo de aquellos que nos ultrajan. Dijo Pedro, en 1 de Pedro 4 y 5, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ven? O sea, el apóstol Pedro nos pone nuestra mente en el fin de este tiempo. Pero gracias a Dios, nosotros anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, el gran evento que nosotros estamos esperando es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran evento que nosotros esperamos. ¿Sí? Y Jesús, vean, esto es precioso. Cuando Él venga, entre lo que ya mencioné que Él va a hacer, Él va a romper por completo nuestra relación con el pecado. O sea, Él nos salvó el día que llegó a nuestra vida. Nos está salvando en este tiempo, nos está santificando. ¿De qué nos está salvando? De nuestros pecados, ¿verdad? O sea, nos está santificando, pero nos salvará por completo cuando Él venga y termine toda nuestra relación con el pecado. O sea, vean ustedes, o sea, por eso debemos anhelar la santidad. Y va a romper nuestra relación con el pecado de dos maneras. Número uno, como ya dije, va a glorificar nuestros cuerpos. Y número dos, nos va a apartar de todos aquellos que perecerán eternamente en el infierno por sus pecados. No tendremos ninguna relación con el pecado nosotros. Y veamos la primera parte de nuestros cuerpos glorificados. Vayamos a 1 Corintios 15, 51 al 53.
Primera a los Corintios 15, 51 al 53. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Y así se le conoce al cristiano cuando muere. O sea, no está muerto, está ¿qué? Dormido. Duerme en Cristo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A ver, aquí Pablo sabe de la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sabe que en sus tiempos, y vean, ¿hace cuánto? Casi 2000 años. Pero él sabía que en sus tiempos era posible que Cristo viniera cuando él estuviera todavía ¿qué? En vida. ¿Sí lo ven? O sea, algunos dicen, mira, Pablo pensaba que iba a venir, pero no vino. No, simplemente nos está comunicando lo que estamos explicando. O sea, él decía, su venida es inminente. O sea, ¿cuántos años de vida me quedan? No lo sé, pero puede venir en esos días. Por eso dice, no todos dormiremos ante esa posibilidad. ¿Sí me explico? Pero todos seremos transformados, es lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, es lo que dice aquí. Vean, a la final trompeta. La final trompeta, ¿cuál es, mis hermanos? La final trompeta. Sí, es la final trompeta. Ajá, o sea, la final trompeta es el último sello, es la última copa, es el último tiempo, es el último día. ¿Cuándo es la final trompeta? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Es la final trompeta. Y dice, porque se tocará la trompeta, y vean, y los muertos, ¿quiénes son aquellos? Los que duermen en Cristo. Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué es eso? Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya no peca, un cuerpo que ya no se cansa. O sea, yo lo veo así, un cuerpo glorificado, mis hermanos, capaz de soportar toda la gloria de Dios. O sea, este cuerpo no lo soporta. Este cuerpo hoy frente a Dios cae fulminado, porque está corrompido y lleno de pecado. Mi cuerpo, hablo de mi cuerpo, aunque sea salvo. Es necesario, ¿para qué? Para poder soportar la gloria de Dios. Pero será un cuerpo perfecto. Toño, allá tu rodilla ya no te va a doler, Toño. Ni las mías, que ya me duelen las dos. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice aquí, los que estemos vivos. ¿Por qué? Por la inminencia de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué dice? Seremos transformados, lo mismo, glorificados. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y vean ustedes, cuando dice que es necesario para que habite en un lugar donde ya no habrá pecado. Es necesario un cuerpo glorificado para que habite en una tierra glorificada. O sea, sin relación con el pecado. Sí, y sobre todo, en la presencia de nuestro glorioso Dios por toda la eternidad. Es necesario. O sea, en esa tierra glorificada en la que viviremos, el pecado no tiene cabida. Ya vimos una primera manera en la que Jesús viene para terminar nuestra relación con el pecado es que glorificando nuestros cuerpos. Y una segunda manera es apartando de nosotros a todos aquellos que perecerán en sus pecados. Apocalipsis 21, 27. Vamos ahí. Apocalipsis 21, 27. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Y puede hacer toda una serie acerca del fin de todas las cosas. Pero ya lo dije, por lo que nos dice Pedro después, que seamos ¿qué? Sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es pensar con claridad. Es pensar correctamente con respecto a los acontecimientos escatológicos que nos esperan. Y es saber que estamos viviendo en los últimos días. Es saber que esos días terminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es saber que ese día Él viene para salvarnos completamente. ¿Sí? Ya despojándonos por completo de nuestra relación
con él, con el pecado. Mira, ¿qué dice Apocalipsis 21:27? Con respecto a la tierra celestial en la cual moraremos eternamente. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una manera de que tú te asegures, tú hoy, de que estás inscrito en el libro de la vida del Cordero, es que tú perseveres en buenas obras. ¿Sí? Que tú perseveres en buenas obras. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Salvos por obras? No. ¿Verdad? Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, no por obras, para que ninguno nos demos ninguna gloria. Pero ¿qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, pero para buenas obras. Cada vez que hagas una buena obra y digas, esto solo lo hago porque Cristo vive en mí, es una evidencia de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gracias a Dios. Amén. Todos nacimos muertos en pecados, como aprendimos en la mañana. Gracias a Dios que Él llegó a nosotros y nos dio nueva vida. Pero todos aquellos que mueran en sus pecados resucitarán para sufrir una segunda muerte que es eterna. Apocalipsis 21:8. Ve lo que dice. Ahí estás. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte es eterna. Es eterna. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este pedazo de historia, los miles de años que lleve este pedazo de historia, va a llegar a su fin. El fin de todas las cosas se acerca. Pero la historia es eterna, hermanos. La historia es eterna. Y por gracia del Señor, muchos la pasaremos en el gozo eterno, pero muchos otros la pasarán en el tormento eterno. La pregunta es, ¿dónde la vas a pasar tú? ¿Dónde la vas a pasar tú? O sea, a veces me preocupa, pues, que, y voy a hablar de esto, de personas aquí que por sus frutos, yo puedo decir, no son salvos. Me preocupa que de tanto que escuchen esto, ya les entra por aquí y les sale por ellos. Pero esta pregunta es de vida o muerte. O sea, que tú estés seguro de dónde tú vas a pasar la eternidad. Claro que es de vida o muerte. Tienes que estar seguro que si tú mueres hoy, vas a dormir y vas a abrir tus ojos para estar en la presencia de tu Redentor. Es una seguridad que el Señor nos da. Lo sabemos. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo sabemos. Y el que tiene dudas, o sea, dudas, pídele al Señor que tenga misericordia de ti. En verdad te ruego que te arrepientas hoy. Te arrepientas hoy. Pero bueno, estamos viendo que así como el fin de esta historia no es inmediato, pero sí es inminente. De la misma manera, si el fin de la historia es concomitante con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces su segunda venida no es inmediata, pero sí es inminente. ¿Qué quiere decir? Hoy no viene, y les voy a decir por qué. Porque hay algunos eventos que tienen que ocurrir antes de que Él venga. Pero sí puede venir en el tiempo que nos quede de vida. Imagínate, yo sí quisiera ser como Enoc. O sea, no probar la muerte, claro, que Él viniera ahí. Pero que sea su voluntad.
Pero esa expectativa de que en los años que me queden de vida Él puede venir, te tiene que mover a santidad. Eso es lo que tiene que provocar en el Hijo de Dios. Por eso estamos revisando esto. Entonces, de nuevo, la venida de nuestro Señor Jesucristo no es inmediata, pero es inminente. ¿Por qué? Por algunos eventos que todavía tienen que ocurrir. Y aquí con mucho amor para mis hermanos dispensacionalistas. O sea, no me refiero a los eventos que ellos están esperando. Yo les aseguro que ahorita con los ataques de Israel, Irán, etcétera, ya están sacando la calculadora y tratando de adivinar cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, porque eso hacen. Pero nosotros no, mis hermanos, nosotros no. Y como saben ustedes, yo viví 10 años siendo dispensacional y gracias a Dios por eso, porque yo enseñé escatología dispensacional, es decir, la conozco. Un evento que se espera es un acuerdo de paz bajo el cual un tercer templo físico va a ser ¿qué? Reconstruido. El primer templo, el de Salomón, derribado ¿por qué? Por los babilonios. Segundo templo, edificado bajo el mando de Zorobabel, ¿verdad? Y bajo Herodes en Roma. El segundo templo, derribado en el año 70 después de Cristo, en cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el tercer templo empezó su construcción, mis hermanos, en los últimos días, hace 2000 años, y tú eres una piedra viva de ese templo. Amén. O sea, nosotros ya no estamos esperando muchos eventos, y uno de ellos es ese, que un tercer templo sea construido. No esperamos eso, porque sabemos que nosotros somos las piedras vivas del templo. Y de eso vamos a hablar un poco más en este mismo mensaje. Pero hablemos de dos eventos que tienen que ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dos eventos. Uno de ellos es la apostasía, es uno de ellos. Y otro de ellos es la consumación de la salvación, o del reino de Dios, que es lo mismo. O que el templo llegue, o que al templo llegue la última piedra, que también es lo mismo. Entonces, dos eventos: la apostasía, y por otro lado, que el reino avance hasta que llegue a la consumación. Son dos eventos. Vamos a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4, para ver el primer evento que tiene que ocurrir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Un evento, ¿verdad, mis hermanos?, que tiene que ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es la apostasía. Esto lo dijo el apóstol Pablo ahí en segunda a los Tesalonicenses 2, 1 al 4. Y mira, menciono esto. Nuestro Señor Jesús dijo en Apocalipsis, al final, capítulo 22, ¿qué dijo? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Pero qué quiso decir el Señor Jesús hace 2000 años? Lo que ya estamos diciendo, que su venida es ¿qué? Inminente. Por eso no es que el apóstol Pablo contradiga lo que dice Jesús. Sabemos que eso no puede pasar en las Escrituras, pero vean por lo que vamos a leer. Miren, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pero vean lo que dice: en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no te dejes engañar por eso. Repito, ¿cómo lo entendemos? Es inminente. ¿Sí me estoy explicando, a mis hermanos? Es inminente, no inmediato. Porque dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía, ¿sí? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sí, escuché, sí, claro que ya estamos en tiempos de apostasía, pero será una apostasía que llegará a ser mundial.
Y en esa apostasía habrá una gran persecución sobre la iglesia de Cristo también. O sea, será como un producto de la apostasía, del rechazo a Dios. Hoy, ¿por qué nos rechaza el mundo? Porque amamos a Cristo. Imagínate, si esa apostasía es mundial, el rechazo a la iglesia será en todas partes. Hoy hay persecuciones, sí hay persecuciones, donde en China, Corea del Norte, regiones de África, Afganistán, hay persecuciones. El Señor le ha placido que aquí no haya, pero no sé en qué tiempo, pero la habrá. ¿Por qué? Porque esa apostasía llegará a tal punto que la persecución llegará a todos los cristianos. Y mira, para ver eso, vamos a ver Mateo 24, 12. Es un contexto donde le preguntan al Señor Jesús cuáles son las señales antes del fin, y menciona varias cosas, pero este es en el sentido de que sí vendrá una persecución sobre la iglesia, que será una persecución que ocurrirá en todos los rincones del planeta. Y dice el Señor Jesús aquí en Mateo 24, 12, con respecto a ese último tiempo, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Vean, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y me llama la atención cuando dice el amor de muchos se enfriará, en el sentido de que un mandato que nos deja Pedro de vivir a la luz del fin es, él dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Es que ve un ambiente de persecución, de hostilidad, que llegará a un grado tal que sellará una tribulación, una gran tribulación. Pues encontraremos nuestro gozo en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Ahí encontraremos el verdadero amor fraternal. Ahí estaremos en casa, seguros, protegidos. Va a ser un punto en el que, miren, hermanos, yo sé que varios de aquí, gracias a Dios, anhelan que llegue el domingo, yo lo sé. Pero muchos otros, quizás, será bueno que el anhelo fuera más grande. Y muchos otros vienen un domingo y un domingo no, etc. Esos tiempos serán unos donde anhelaremos tanto estar juntos. Y desde ahora, y como veremos en el siguiente mensaje, ante todo, tenemos que procurar el ferviente amor entre nosotros, un amor fraternal. Porque hay una advertencia: el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dice el 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvación no es por obras, pero nuestra perseverancia es una evidencia de que verdaderamente somos salvos. Y vean ustedes, aquí hay otra razón. Por eso les digo, junto con la apostasía va a haber que persecución, muerte, tribulación, pero también que el evangelio del reino va a estar siendo predicado. Nada puede detener el avance del reino, nada. Porque vean que dice el 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ven, o sea, va en paralelo. Es decir, la apostasía será en todo el mundo, la persecución será en todo el mundo, pero el evangelio será predicado en todo el mundo. Cuando habla el evangelio del reino, es el mismo evangelio, hermanos, ¿eh? Porque lo digo porque en el otro entendimiento se piensa que hay dos evangelios. Un evangelio que se predica hoy, otro evangelio que se predicará en un milenio futuro. Pero no es la clase, pero vea las clases de escatología milenial. Ya estamos viviendo en el milenio. Este evangelio es el mismo evangelio. O sea, no hay dos evangelios, es el mismo evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios. Muerte sustitutiva, muerte vicaria. Él vino a morir en nuestro lugar. Ese es el evangelio. Ese será el evangelio hasta el fin. Este es el evangelio. El evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿para qué será predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Para qué? Para que todos los escogidos, regados por todo el mundo, sean que alcanzados. ¿Sí me sigue?
Y cada vez que uno es alcanzado una nueva piedra, se agrega ¿qué? Al templo espiritual. Dios es quien está colocando sus piedras en el templo. Tú eres una piedra por allá, no sé dónde. Te buscó el Señor, te limpió y te colocó en su templo por pura gracia. Cuando la última piedra, que no sabemos quién es, sea colocada, la última, ahí el reino será consumado. Ahí el fin de todas las cosas llegará. Ahí la segunda venida del Señor Jesucristo vendrá. Su reino ya está completo. Sus súbditos, el número de ellos, millones de millones, ya están. Lo estaremos aquí esperando. Amén. Es lo que nos dice aquí. Entonces, repito, dice el 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y se predicará para que lleguen a salvación, obviamente. Por eso digo, esto da mucha esperanza. Da mucha esperanza de que el Señor en su gracia y misericordia esté prosperando esta misión. Porque si lo está haciendo es porque por aquí en Durango hay escogidos que no han llegado a salvación y llegarán a salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio del reino. Por eso, creer en la soberanía de Dios en la salvación nos mueve a predicar el evangelio. O sea, saber que la salvación depende de Él, a mí me mueve a llevar el evangelio. ¿Sí? Si depende de mí, pues ¿qué puedo hacer? Pero depende de Dios, entonces sí voy, porque depende de ti. Y porque hay escogidos por ahí. Y vean, esta es la razón, ¿verdad?, por la que será predicado en todo el mundo. Es lo que leímos ahorita en 2 de Pedro 3:9. Leímos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son esos nosotros? El pueblo de Dios. Los que ya llegamos y los que llegarán. ¿Sí? Esos somos, nosotros. O sea, el nosotros involucra que los escogidos, los que ya estamos y los que llegarán. La simiente espiritual de la mujer, la descendencia espiritual de Abraham, las piedras vivas del templo, como le quiera usted llamar. Y dice, pues ve lo que dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Eso a mí ya no me lo dice, porque yo ya no voy a perecer. Y dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas palabras por gracia ya no son para mí, porque Dios a mí ya me dio que el arrepentimiento. Por nosotros, porque por el pueblo que Jesús vino a salvar. Por aquellos que Él vino a dar su vida. Por aquellos que llevaba en su pecho cuando fue a la cruz del Calvario. Amén. Todos ellos están llegando. Por eso, la segunda venida de Cristo no es inmediata, ¿sí, mis hermanos? Pero sí es que inminente. Tiene que venir antes un tiempo de apostasía, de tribulación, de persecución, que lo estamos viviendo, pero como Él dijo, es principio de dolores de parto. ¿Qué pasa con los dolores de parto? ¿Qué pasa? Van en aumento hasta que llegan a su fin. ¿Ya lo estamos viviendo? Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo en los últimos días, pero eso se va a incrementar. Pero también el Evangelio. También el Evangelio. Y mencioné que nosotros no estamos esperando un acuerdo de paz bajo el cual un tercer templo será construido, físico me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos ese tercer templo. 1 Pedro 2, 4 y 5. Vamos ahí, mi hermano, por favor. Que gracias a Dios ya lo enseñamos en esta serie, ¿verdad, hermanos? Pero dice, acercándoos a Él, piedra viva, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y aquí nos habla a nosotros. ¿Qué dice? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es casa espiritual? Es templo y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto no habla, mis hermanos, no habla de que somos una aplicación, somos como que un tipo de tercer templo. No, somos el cumplimiento. Nosotros somos el cumplimiento. Somos el templo espiritual, ¿verdad? Cristo es el fundamento, ¿verdad? Él es la piedra angular, es Cristo.
Él, su enseñanza, su vida, su muerte, su resurrección. Él es la piedra angular. Y los apóstoles son los cimientos, aquellos que fueron instruidos y enseñados ¿por quién? Por Cristo. Los apóstoles, aquellos que vivieron con Cristo, que fueron ministrados por Cristo, los cimientos. Y encima de todo eso, todo el edificio bien ajustado va creciendo. ¿Y quiénes son ese edificio? Nosotros. Derechitos, vamos ahí, todos nosotros, por la justicia de Cristo que fue imputada a nuestras vidas. Amén. Somos el cumplimiento, el tercer templo. Nosotros somos el reino. Nosotros somos la Jerusalén celestial. Somos la ciudad amada. Somos nosotros. Amén. Pues gracias a Dios. Entonces, y en este tiempo ve la maravilla de nuestro Dios. Él usa piedras vivas para ir y traer a otras piedras vivas. Digo, gracias a Dios. Ese Señor quien escoge, busca y coloca, pero usa ¿qué? A su iglesia. A nosotros, Él nos usa. Este es el tiempo, los últimos días, el tiempo de salvación. Este es el tiempo. Es el tiempo en que todos los escogidos llegarán a salvación. Y llegarán solo por medio de la iglesia de Cristo. Solo por medio de la iglesia de Cristo. ¿Sí? El Evangelio es hoy cuando está siendo proclamado. Y será proclamado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando el último llegue a salvación. Cuando ya la gloria de Dios sea completa. Recuerda, Dios se glorifica de dos maneras. Por aquellos que hemos recibido salvación y gloriamos su misericordia que llegó a nuestras vidas, pero también se gloria su justicia en aquellos que recibirán condenación eterna. El número de ambos no lo sabemos, pero es un número tal que el Señor se da a Él mismo toda la gloria. Entonces, el tiempo de evangelización es hoy. El tiempo de la iglesia es hoy. El tiempo del reino es hoy. El tiempo del templo espiritual es hoy. Ya estamos viviendo en los últimos días. De modo que cuando Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, o sea, él dice que el propósito de esta historia, de este pedazo de historia, ya está llegando a su fin. Y llegará a su fin, ¿cuándo? Con el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el siguiente evento que todos debemos estar esperando. Nuestros ojos no tienen que distraerse en otra cosa más que en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la esposa dice: ven pronto, Señor Jesús. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Podríamos hablar mucho más del fin de todas las cosas, mis hermanos, pero pasemos al punto 2. Los deberes a los que se nos exhorta a llevar a cabo a la luz de esta realidad. Y leamos de nuevo 1 de Pedro 4:7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, como ya mencioné un poco, cuando Pedro nos dice que seamos sobrios, nos está diciendo literalmente que tengamos una mente sana, una mente que piensa con claridad. Sí, sobriedad es lo contrario a ebriedad, para que nos quede claro. Una persona ebria no piensa bien y por lo tanto no actúa bien. Hace muchas tonterías. Pero una persona sobria es una persona que es entendida del tiempo y de las circunstancias en las que él está viviendo. Sabe que está viviendo en los últimos días, un tiempo donde la apostasía va creciendo, pero un tiempo donde el reino está también avanzando. En base a eso, él conduce sus acciones. Pedro nos dice que pensemos con lucidez, con claridad, con sobriedad. ¿Por qué? Porque este mundo, mis hermanos, nos puede enredar fácilmente. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó conscientemente que es un extranjero y peregrino por esta tierra? Y sea honesto. Quizás pasó una semana o dos, a pesar de que es un tema recurrente en Primera de Pedro. Pero sea honesto. Es que no vivimos con esa conciencia. Y que el Señor nos ayude a tener esa conciencia clara. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestro verdadero destino es uno que es eterno. Mi verdadera ciudadanía es una que es celestial. Eso es lo que es ciertísimo para nosotros, hermanos. Que es ciertísimo que Jesús viene por nosotros. Eso es ciertísimo. Que en tus ventas vas a vender no sé cuánto, eso
No lo sé. Que Ana va a terminar sus estudios, no lo sé. No lo sé. ¿Me entienden? Muchas cosas no lo sé. Lo que es ciertísimo es que Jesús viene pronto. Amén. Y en base a eso debemos de conducir nuestras acciones. Una persona que vive solo para su presente, sin pensar en la eternidad, o sea, vean, ese pensamiento, aunque no lo sepa, en ese pensamiento está desechando lo que tiene valor eterno para disfrutar lo que es temporal. Eso afecta cómo se conduce en la vida. Por eso Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, si esta vida es todo lo que hay, que dice el apóstol Pablo, si esto es todo lo que hay, pues aprovecha esta vida. Diviértete. Si dale rienda suelta a tus pasiones, aprovéchala, come y bebe y diviértete. Si esto es todo lo que hay, si piensas, pues aprovéchalo. Pero nosotros ¿qué decimos? Esto es un pedacito de toda nuestra historia eterna, un pedacito. Y me refiero no solo a tu vida, sino a toda la historia de los seres humanos. Toda la historia es un pedacito comparado con una eternidad. Y nosotros vivimos ¿para qué? Para la eternidad, con los ojos puestos en la eternidad. La persona que no tiene esperanza vive para él hoy. Su vista es corta, no puede ver más allá. Ve aquí nada más, cortito. Pero nosotros podemos ver hasta allá. Qué precioso, ¿eh? La fe que el Señor nos ha dado. O sea, nosotros sabemos que cuando este pedazo de historia termine, solo da inicio a otra historia que será eterna. Porque habrá tiempo, pero será un tiempo eterno. Eso lo sabemos nosotros. Eso tenemos que entender. Eso es ser sobrios. Eso es pensar correctamente. Es saber que el fin de todas las cosas se acerca. Pensar con sobriedad es saber que ya estoy viviendo en los últimos días. Amén. Que el fin de esta historia está por llegar. Y una persona que piensa con sobriedad, que piensa bien, ora bien. ¿Sí? Una persona que piensa bien, ora bien. Por eso el apóstol conecta la sobriedad con la oración. 1 Pedro 4:7 nuevamente dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, cuando tú oras, mi hermano, ahí tú revelas los anhelos verdaderos de tu corazón. En los miércoles de oración, mis hermanos, los conocemos mucho. mucho. Que el Señor nos ayude a orar cada vez más por el reino. Porque el reino avance. Porque nos dé su gracia para perseverar en medio de la apostasía que irá creciendo. Que nuestras oraciones estén cargadas de eternidad. Que oremos a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. Nadie puede orar bien a menos que su mente esté despierta, a menos que su mente sea lúcida. Y conforme a este texto, la mejor mente es aquella que tiene sus ojos puestos en el fin, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y repito lo mismo, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen para que no oremos, que nos seducen para que mis energías y mi tiempo se vayan en cosas que no tienen importancia, y eso nos lleva a orar mal. Por eso dice Santiago en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, es lícito pedir por nuestras necesidades. El Señor nos dijo, pide por el pan de cada día. Pero una cosa es para mi necesidad y otra cosa es para mis deleites. Y que solo esté pidiendo por mis deleites. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, para orar bien tengo que tener una mente sobria, una mente lúcida. Y mis hermanos, y en nuestra teología que abrazamos, Dios ha decretado todas las cosas. Amén. Eso no nos debe llevar ni a ser fatalistas ni a ser irreverentes. Ahorita me voy a explicar. Es decir, Dios ha decretado todo cuanto ocurre, todo.
pero también ha decretado los medios para que todo ocurra. Y uno de los medios que Él ha decretado es la oración. Es la oración. O sea, aún nuestras oraciones ya están decretadas. Y como están decretadas, espero explicarme en esto. Como mi oración está ya decretada para que algo ocurra, sin mi oración eso no va a ocurrir. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué en esto, mis hermanos? ¿O ya es demasiado calor y demasiado verborreo? ¿Sí? Mira, Dios decretó todo, pero también decretó los medios para que todo ocurra. Y un medio que Dios decretó es nuestra oración. Entonces, si Dios decretó mi oración para que algo ocurra, sin mi oración eso no va a ocurrir. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me explico? Pero como mi oración está decretada, va a ocurrir. Y voy a orar. Pero, ¿cuál es el punto? Este es el punto. Que cosas pasan cuando nosotros oramos. Cosas pasan cuando nosotros oramos. Y eso está bajo el decreto de Dios. Y no, es que la oración tiene poder. No. Dios tiene poder. Dios decreta mi oración. Yo la oro y como la puso como un medio, así ocurren las cosas. Es decir, es importante que oremos. Ese es el punto. Que oremos bien. Jesús dijo ahí en Mateo 7, 7 al 8, pedid y se os dará. Ve. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Y cómo pedimos? En oración. En oración. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces Dios ha decretado la oración como un medio para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Es el que pide, el que recibe. El que no pide, no recibe. Es una ley del reino, bajo un decreto de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando oramos, cosas pasan. Eso nos libra del fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Pues, ¿para qué voy a orar si ya todo está decretado? Eso es ser fatalista, ¿sí? O sea, ¿para qué voy a orar si ore o no ore, nada va a cambiar? No, porque todas tus acciones y tus oraciones están bajo el decreto. Oremos, pero pidamos bien. ¿Cómo debemos de pedir bien? ¿Cómo vamos a pedir bien? Pidiendo conforme a la voluntad revelada de Dios, conforme a su santa ley. Ahí es donde vamos a caminar, como ya lo dije en algún punto, derechitos. Yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que el reino avance. Oremos porque su reino avance. ¿Cómo va a avanzar? Por medio de la predicación del Evangelio. Oremos porque el Señor nos mueva ¿qué? A llevar el Evangelio. ¿Cómo va a avanzar? En medio de la apostasía. Oremos porque el Señor nos dé valentía para perseverar en medio de ¿qué? De la oposición. Oremos con el reino puesto en nuestra mente, conociendo que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, la oración bajo el decreto, mis hermanos, no les digo es la mejor oración, es la única oración. Espero explicarme con eso. Y repito, eso nos libra de ser ¿qué? Fatalistas, también de ser irreverentes. ¿Cuándo somos irreverentes? Lo saben. Te exijo y no acepto y te reclamo. Esas son oraciones irreverentes. O sea, como si Dios fuera ¿qué? Una lámpara mágica y está para cumplir caprichitos de nosotros. No, está para hacer su voluntad por medio de nuestras oraciones. ¿Para qué? Todo para que su reino avance para su gloria. Amén. Entonces, dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración es imprescindible. ¿Para qué? Para que el reino avance. Y nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente lúcida y despierta. Es decir, tenemos que orar con el entendimiento. Con el entendimiento. 1 Corintios 4:15. Muévete ahí, por favor. 1 Corintios 14:15, perdón. Miren lo que dice
Apóstol Pablo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y cuál es este entendimiento? El entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Si nuestro entendimiento está embotado con las cosas de este mundo, vamos a orar quizás, pero vamos a orar ¿qué? Mal. ¿Sí? Cuando nuestros sentidos espirituales están intoxicados por las cosas de este mundo, no vamos a orar bien. O sea, tenemos que cuidarnos. O sea, cuando habla de sobriedad, no solo de una intoxicación de alcohol, obviamente, sino de una intoxicación, de todo tipo. Todo aquello que nos pueda distraer, todo aquello que nos pueda llevar a olvidar que este no es nuestro hogar permanente. Todo aquello que nos lleva a olvidar que somos extranjeros y peregrinos. Amén. Entonces, si vamos a orar como conviene, tenemos que orar con el entendimiento. Orar con el entendimiento es orar conforme a la palabra de Dios. Y más específicamente orar conforme a la voluntad revelada de Dios para con nosotros. Conforme a su voluntad moral para con nosotros. Como lo que entendemos claramente en su palabra, tenemos que orar. Por eso cada miércoles que el Señor nos ayude a orar cada vez más y más conforme a su palabra. Oraciones más cristocéntricas. Y no está mal que pidamos por nuestras necesidades, pero que el Señor nos va a pedir cada vez más por el reino de Cristo. Amén, por el reino de Cristo. Que el Señor nos enseñe a orar como conviene. Pues, gracias a Dios. Entonces cerremos, mis hermanos, leyendo nuevamente al apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 10 al 12. 2 de Pedro 3, 10 al 12. Que el Señor nos ponga en el corazón saber que estas cosas son temporales. Son temporales. Lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Debemos ver lo que no se ve. Amén. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. 2 de Pedro 3, 10 al 12. ¿Sí, mis hermanos? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y vean, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿y qué se refiere? Todas estas cosas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Verdad? Que esto nos ayude de nuevo a vivir con una perspectiva correcta, entendiendo este versículo. Gracias por toda la verdad que nos deja Dios en este versículo. 1 de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén, hermanos. Vivamos con la mirada puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, bendito Redentor. Gracias porque tú ya veniste por primera vez. Veniste como un cordero que fue llevado al matadero por los pecados de otros, y gloria a ti, si podemos decir, por nuestros pecados. Gracias porque por tu palabra sabemos que vendrá por segunda vez a nosotros, a tus escogidos, para librarnos por completo de los estragos del pecado, glorificando nuestros cuerpos y separando de nosotros toda iniquidad. Yo te ruego si aquí, en este momento, en este lugar, hay personas que al día de hoy te siguen rechazando, Señor, ten misericordia de ellos. Dales arrepentimiento y fe, que entiendan que el fin de todas las cosas se acerca, que entiendan que hoy es el tiempo de salvación, que hoy es cuando pueden venir arrepentimiento.
Hoy es cuando tú estás siendo paciente para con todos aquellos que llegarán a salvación. Pero llegará el día en que vendrás con tu juicio. Un juicio justo para todos aquellos que te rechazaron. Y gracias, Señor, porque nosotros escucharemos las siguientes palabras cuando tú vengas. Y me refiero a los que hemos puesto nuestra fe en ti. Escucharemos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias por esa verdad. Que esa verdad nos mueva a caminar en santidad, como verdaderos extranjeros y peregrinos, conociendo que esta no es nuestra patria. Nuestra patria es una que es celestial. Hacia allá nos estás conduciendo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a trabajar más para tu reino. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.